Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y bueno, aquí os traigo el tutorial del álbum de San Valentín, ¿vale? Yo he utilizado los restos de papel, ¿vale? Me parece que era de alto 20 y de ancho 10 centímetros y el lomo de ancho eran 3 centímetros, ¿vale? He cortado los papeles a la medida y lo que voy a hacer en la portada es troquelar estos corazones. Bueno, en principio ya os digo que bueno, este tutorial tenía lo que es en la cabeza un poquito lo que quería hacer, ¿vale? Pero me dejé bastante llevar, no pensé mucho estructuras ni demás. Entonces ahora troquelo la portada porque tenía pensado hacer otra cosa y bueno, luego al final acabo cambiando. Como veis, iba a hacer una shaker, luego he pensado que no, ¿vale? Porque eran demasiados corazones, iba a troquelar mucho cartón y iba a ser un poquito más endeble. Entonces, pues lo que hago es poner ese papel de topitos debajo y luego este papel de los corazones lo pongo encima. Que podía haber troquelado los corazones y ponerlos encima del papel azul también, pero bueno, ya os digo que fui un poco sobre la marcha, ¿vale? Entonces, bueno, encuadernamos, cortamos las esquinas sin llegar al borde del cartón, dejando el espacio de medida de vuestro cartón y empezamos encuadernando siempre los lados más largos, ¿vale? Luego en los pequeños metemos lo que son las esquinitas y ya pegamos los otros lados. Y bueno, el lomo lo voy a encuadernar con ese papel azul, ¿vale? Y lo que hago pues es pegar toda la parte de arriba, incluso los laterales. Doy con la plegadera para que se haga la formita del cartón, tanto por arriba, por abajo y también incido por los laterales. Corto un poquito en ángulo para que luego no se vea la esquinita. Y ya lo que hago es pegar la portada y la contraportada. Yo siempre lo hago así boca abajo para que me quede completamente recto el lomo y la portada y la contra, ¿vale? Voy a hacer un cierre con ese lazo de trapillo, que es un rosa muy clarito y le va muy bien a la colección. Y lo que hago ayudándome con la tabla de corte, pues es, yo he hecho los agujeros cada 3 centímetros, me parece, un poquito más, ¿vale? Y pues voy haciendo los agujeros con la Crop-A-Dile. Le pongo los eyelet y luego ya paso lo que es el trapillo.
Y bueno, al final el trapillo era un poquito más gordo, más grueso, y lo que hago es dividirlo en dos. Lo digo por si en este paso ya queréis dividirlo, ¿vale? Porque al final se queda como muy gordote. Hago el agujero por la parte trasera, ¿vale? Porque voy a hacer un lacito en la parte de arriba. Meto el trapillo, luego meto el eyelet y lo cierro, y así ya se queda enganchado. Aquí sí que pongo los eyelet y los cierro, porque luego meteré el trapillo . Y bueno, la parte de dentro lo que hago es cortar pues como 4 milímetros o medio centímetro más corto ese papel de topitos también. Y bueno, pues ya con la estructura la hago en cartulina blanca. Corto lo que es el ancho del papel, o sea de la contraportada, que son 10 centímetros, un poquito menos, y lo que hago es aprovechar el largo del papel. Hago un pequeño lomito de 1 centímetro y el resto lo pongo de pestaña. Y lo mismo aquí, lo que hago es cortar el ancho a 10 centímetros y hago una pequeña pestañita lateral. Aquí lo mismo, el alto, que era de 20 centímetros, un poquito menos siempre, y le hago una pequeña pestañita, esta vez esa cartulina un poquito más corta para que se vea la de abajo, y pues con los trocitos que van sobrando son los que juego un poquito. Ese trozo es el que me sobraba, pues le hago una pestaña y lo pongo ahí de desplegable. Como veis, no he pensado mucho en estructura. Y estos trocitos también son los que me sobraban, así que pues voy probando. Ahí dejo una pestañita también de 1 centímetro, hago lo mismo con el otro trozo y lo que voy a hacer son varios desplegables laterales. Lo mismo con ese, hago la pestaña y ahí también hago la pestaña para hacer en ese caso un acordeón. Luego lo vais a ver más detenidamente. Siempre las pestañas las corto en ángulo, y esta pequeñita lo que hago es pegarla por encima de esa cartulina que es la base. Ese desplegable iría pegado por la parte de atrás de la cartulina base. Y ese, el más grande, también iría por la parte de atrás de la cartulina base. Este de aquí por la parte de atrás. Y ese sí que iría pues pegado encima de esa, y esa pues para doblarlo para adentro como si fuera un acordeón. Lo corto un poquito para que no pegue. Y estos, como os he dicho,
los voy a hacer laterales, los pego encima. Y lo que es esta estructura de la derecha estaría lista. Y ya veis que he utilizado un papel, una cartulina, vamos. Y lo que voy a hacer pues es forrarlos. Intento eso sí combinar muy bien los papeles. He decidido no utilizar las ilustraciones de estos. Bueno, no he dicho que la colección se llama Love, es una colección que venía en una caja cadabra de Aluacid del año pasado. Y bueno, pues he decidido utilizarla porque me iba muy bien para esta temática, pero lo que son las ilustraciones y los gatitos y demás, pues no me convencía mucho para esta ocasión, así que lo que he hecho es utilizar los papeles básicos que siempre me gustan más. Lo que hago es troquelar ese corazón en el papel decorado con la Big Shot y utilizo el negativo del troquel. Voy a jugar mucho con los troqueles en el álbum. Lo que he hecho para este álbum es sacarme todo lo relacionado con corazones que tenía y bueno, pues he querido hacer pues un álbum sencillito pero que tuviera, siempre me gusta que los álbumes tengan como una línea común, ¿vale? En este caso son las decoraciones de corazones, así que bueno, pues troqueles, adornos y demás, todo lo que tenía de corazón lo he ido poniendo. Como veis, pruebo muchísimo, muchísimo las cosas hasta que me convencen. Entonces lo que voy a hacer es troquelar también y sacar el negativo del troquel y voy a troquelar 3 veces ese corazoncito, que ese troquel es de Lora. Bueno, no lo he dicho, que el otro también es de Lora Bailora, y voy a troquelarlos 3 veces. Vale, y luego por la parte de atrás de ese papel lo combino y pongo el lado oscuro, y ese también es un troquel de bordes, que ese es de Mintopía y tiene unos pequeños corazoncitos. Y aquí lo que hago pues eso es siempre pensar en la combinación de papeles, y voy a troquelar en este caso el positivo, voy a utilizar el positivo del troquel y lo voy a poner en la parte de arriba.
Y bueno, intento combinar ahí los colores del troquel. Pongo pues bueno, uno en azulito oscuro, otro en rosa. Y otro también en otro papel de rayitas. Y bueno, pues troquelo con ese troquel de bordes. Voy a hacerlo 3 veces como si fuera una cenefa, y pues lo hago con la parte de atrás, con la parte de cuadritos, para que combine siempre con el papel anterior. Y bueno, los corto para que coincidan con el papel decorado. Intento siempre cortar los papeles un pelín, ya veis que no mido, un pelín más pequeño que la cartulina base, para que se vea un filito. A mí me gusta así, pero bueno. Y aquí pues utilizo el positivo del troquel de los corazoncitos de cuadros y los pongo ahí en la esquinita, parcialmente pegados, para meter la foto por debajo. Que bueno, a mí lo que en este caso, cada vez lo hago de una manera. En este caso primero he hecho la estructura porque me apetecía pues eso, dejarme llevar un poquito a ver lo que salía, y luego he adaptado las fotos al revés de lo que se debe hacer. He adaptado las fotos a la estructura, ¿vale? En cuanto a tamaño, en cuanto pues porque me apetecía así. Si tenéis las fotos ya impresas o queréis de una determinada manera, pues sí que tenéis que adaptar un poquito la estructura a esas fotos.
y pues voy a decorar un poquito, voy a hacer una composición con los troqueles de los corazones y los troquelo pues en varios colores y demás. Pues corto los corazones, ¿vale? Para dividirlo justamente en el pliegue del papel. En este caso, por ejemplo, que el papel tiene un motivo muy definido, pues intento que coincida lo que es el dibujo en un lado y en otro. Y bueno, ahí tengo un resto que me ha sobrado, ¿vale? De ese mismo papel, y como no me llegaba, pues decido partirlo en 3 y bueno, pues dejarlo así partido, y la verdad es que me gusta mucho el resultado. En este papel pues voy a poner un cordelito y voy a colgar un charm que tengo también de Mintopía, que tiene un corazoncito. Y lo troquelo pues una vez con el papel que quiero que se vea, de corazoncitos, y luego lo troquelo varias veces en cartulina para que tenga un poquito más de cuerpo. Y bueno, lo pongo ahí, hago un nudito y ya estaré. Es una colección tenía 9 papeles, así que la he intentado aprovechar al máximo,
Me ha sobrado solamente un papel y bueno, casi todos los die cut porque he utilizado muy poquitos, porque eran casi todo ilustraciones de, pues ya os digo, de un ratón o de un gato y no me pegaba mucho. Pero en cuanto a papeles los he utilizado todos menos uno. Ahí voy a poner otra vez el troquel este de bordes de corazoncitos, intentando pues combinar con los papeles siempre. Y con esos trocitos que me han sobrado, como os digo, pues voy a hacer un par de bolsillitos. Cojo un troquel de corazón que es súper chiquitito y lo voy a troquelar 3 veces en cada bolsillito. En un bolsillo hago los 3 troqueles un poquito tirando hacia abajo y en el otro los hago tirando hacia arriba. Lo pego en U para hacer un bolsillito. Y como os digo, en este los voy a troquelar en la parte de arriba. Bueno, aquí pues utilizo también troqueles y los pego parcialmente y dejo la parte de arriba sin pegar para encajar la foto. Y bueno, pues esta parte ya estaría. Estoy dudando sin ponerle un cierre, pero bueno, se queda bastante bien, así que decido no ponerlo. En la otra parte lo que quiero hacer pues es hacer una forma de corazón, ¿vale? Entonces pues mido el ancho, le hago una pestañita de 1 centímetro y bueno, intento dibujar medio corazón. Podía haberlo hecho con la silueta, que me hubiera quedado mucho mejor, pero bueno, era algo tan sencillo que me daba un poquito de pereza ponerme a diseñarlo. Y bueno, ya veis que es una forma súper sencilla y que he tardado súper poquito. Vale, ahí pues esa pestañita para que haga como de desplegable. Y lo forro con ese papel rosa
en la parte de delante. Y bueno, pues intento ver un poquito los restos de papeles que me quedan y con otra cartulina pues voy a hacer un poquito lo que me salga. Lo que hago es cortar el largo del papel y bueno, pues lo que hago es doblarlo en acordeón a 10 centímetros de ancho, un poquito menos, ¿vale? Y me queda pues este desplegable. Le voy a pegar lo que es el corazón y ya estaría. Intento, eso sí, como os digo, siempre muy bien combinar los papeles porque para que tenga sentido y visualmente pues quede bien. Bueno, ahí veis que como el papel, el restito no me es suficiente, pues lo que hago es cortar la cartulina base un poquito y arreglado. Ahí voy a troquelar este troquel de lora que me encanta, es súper bonito, de corazones. Y voy a utilizar en este caso el positivo en rosita y luego pues troquelo en varios colores para rellenar lo que es los corazones de dentro de otro color. ¿Veis? Me queda este en rosita que queda muy bien con el papel de cuadros y luego lo troquelo en este liso azul para rellenar lo que es el hueco de algunos, no todos, de algunos corazones. ¿Veis? Quito lo que es, bueno, estoy probando a ver lo que me gusta más. Y veis, pues voy rellenando los huequitos de algunos de los corazones en ese color más oscuro, en azul. Y ya está, me quedo con el positivo también de ese papel, por si acaso, que no se tira nada. Y ahí voy a hacer también con el troquel de bordes, le voy a hacer un bordecito. En este caso en rosa también, para que vaya conjunto con el troquel de corazones.
Y bueno, pues aquí voy a hacer un par de bolsillitos. En este caso lo voy a hacer un bolsillo con fuelle, así que hago unos pliegues de 1 centímetro tanto por los lados como por abajo. Y luego voy a hacer otro bolsillito, pero esta vez sin fuelle, sino que simplemente corto el papel de topitos a la misma anchura que ese y voy a troquelar un par de corazoncitos y utilizar el negativo de bolsillito. Lo que hago pues es recortar un poquito el contorno de ese lateral, ¿vale? Y el bolsillito de arriba pues lo decoro un poquito con los corazoncitos que me han ido sobrando. Como veis, pienso muchísimo en la combinación y bueno, pues pongo esta tarjeta, la voy a poner a modo de bolsillito. Y en la parte de arriba pues le hago otro pequeño bolsillito. Y bueno, pues lo pego también en U. Ya os digo, este álbum voy a poner muy poquitas fotos. Y bueno, pues es algo que quería hacer, quería disfrutar de hacer un álbum así un poquito a lo loco, sin pensar demasiado, algo sencillo, que no tuviera que complicarme mucho y la verdad es que ha quedado muy chulo. Y ya veis, pues con 8 papeles, 2 cartulinas blancas, muy poquito cartón, die cut pues ya os digo que casi nada, o sea que lo que más he utilizado son los troqueles que me gustan mucho. Y bueno, pues aquí el que me había sobrado de ese troquel pues lo pongo en ese bolsillito. Lo corto al ras del papel decorado para que parezca que es del papel y la verdad es que ha quedado súper bonito. El bolsillito, la tarjeta de abajo, lo pongo de bolsillito y ya está. Aquí voy a troquelar esa corona que también es de Mintopía, yo creo, y tiene unos corazoncitos. Abajo la corto en azul
Y luego, para darle un poquito de consistencia, pues también la troquelo en cartulina para darle un poquito de grosor. Y la pego, bueno, pues por arriba le dejo un hueco por si acaso quiero meter la foto, aunque bueno, luego el resultado final no la he utilizado para meter foto, pero bueno. Bueno, aquí no os voy a enseñar lo que es el proceso de decoración con las fotos, ¿vale? Pero tenéis el proceso final con la decoración de las fotos, ya la tendréis en Instagram, que podéis encontrarme con el mismo nombre, Sandra Delgado _scrap, y bueno, ahí suelo poner muchas más cositas que por aquí. Y bueno, este lateral, el del corazón, pues sí que se me queda un poquito más abierto, así que lo voy a cerrar con el trapillo también. Y lo divido en dos porque si no se queda como muy gordo. Y bueno, pues lo pego por detrás y le hago un lacito. Y ahí pues los troqueles que me han sobrado también los voy a poner ahí a modo de decoración. Y ya estaría. Voy a pegar ese papel en el lomo. Incidiendo bien con la plegadera en los pliegues del lomo para que luego se cierre y abra bien. Y bueno, como veis, quito ese trapillo y lo que hago es dividirlo en dos porque queda muy gordo, demasiado gordo. Y bueno, pues ya solo queda pegar. Y ya estaría. La verdad es que es un álbum muy sencillito. Yo creo que he puesto unas 10 o 12 fotos al final. Porque bueno, ya os digo que no me gusta poner muchas. He puesto algunas grandes y algunas chiquititas, pero si ponéis chiquititas podéis poner muchas más. Y bueno, pues es un detalle. Y bueno, lo que voy a hacer aquí pues es, tenía una carpeta también de embossing de corazones, que yo no sé si era también de Mintopía o de... Y lo que voy a hacer pues es en los bolsillitos que he creado con cartulina blanca y con restos de papel, del papel este rosita, el papel decorado, pues voy a hacer tarjetitas, le redondeo las esquinas y los voy a
a pasar por la carpeta para que se haga así un relieve de corazoncitos muy chulo. Y bueno, pues le voy a poner a lo que son las carpetitas, le voy a poner esos tabs que también son de Aluacid, de alguna agenda, ¿vale? Y son así también en tonos rositas, así que quedan súper bien. En esos bolsillitos pequeñitos también le pongo ahí unas mini tarjetitas y ya estaría todo el álbum. Espero mucho que os haya gustado, ¿vale? Cualquier duda o cualquier pregunta, pues ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Bueno, veo que ahí se me ha quedado pues el desplegable, lo que es el lomito, se me ha quedado sin forrar, así que pongo un pequeñito papel y eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.